Blake Lively, una de las estrellas más queridas de Hollywood, siempre ha brillado bajo la luz de los reflectores. Casada con el legendario Ryan Reynolds y madre de 4 retoños, parece que nada podría oscurecer su imagen perfecta. Pero en el turbio mundo del espectáculo, las máscaras caen y la reciente polémica alrededor de su nueva película It Ends With Us ha hecho que muchos se pregunten: ¿quién es realmente Blake Lively? ¿Es la estrella que todos amamos o hay algo más oscuro detrás de su sonrisa de alfombra roja? ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito, sí, esto es Del Carajo TV. Este es el marido de la señora. Y hoy en este video te voy a contar todo lo que está pasando y por qué el mundo entero de pronto odia a una mujer que era totalmente amada y sobre todo que es la esposa de uno de los hombres más amados del universo. Blake Lively, la diosa de Gossip Girl, la rubia perfecta que todos querían ser y todos querían tener, no se puede negar que durante años se ganó un lugar en el corazón del público. Con una carrera que despegó en The Sisterhood of the Traveling Pants y se consolidó en Gossip Girl, Blake se convirtió en un ícono de la moda y el glamour. Pará. ¿De la moda? Sí. Pero, ¿de qué manera, no? Porque una de las críticas más feroces que le hacen siempre es lo horrible que se viste. No lo digo yo, no la estoy juzgando para nada. Estos videos, aquí no juzgamos nunca a nadie. Te dejo eso a vos, que sos bastante. Juzgá en los comentarios, dale. ¿Qué opinas de cómo se viste esta mujer? Pero lo que realmente la catapultó a la cima fue su matrimonio con Ryan Reynolds. Juntos se convirtieron en la pareja dorada de Hollywood. Guapos, exitosos, divertidos y aparentemente inquebrantables. Pero la vida perfecta que proyectaba Blake empezó a mostrar grietas. Aunque siempre fue vista como amable y carismática, las recientes polémicas sugieren que detrás de esa fachada podría haber algo un poquito más turbio. A veces lo que parece una caca pinchada en un palito resulta ser una bomba de tiempo, y es justo lo que estamos viendo con Blake. La transformación de su imagen pública no ocurrió de la noche a la mañana. Durante años, Blake fue conocida no solo por su talento en la actuación, sino también por su elegancia en la alfombra roja, su habilidad para mantenerse alejada de los escándalos y su relación aparentemente perfecta. Pero, claro que sí, como sucede con tantas figuras públicas, la presión de mantener una imagen impecable eventualmente pasó factura. ¿Cuándo empezamos a ver algunas cositas raras? Bueno, en entrevistas que no se entiende si es un poco egocéntrica, si está de mal humor, si básicamente quiere joder a la otra persona. Entrevistas raras. Cuando Blake Lively fue anunciada como la protagonista de It Ends With Us, una adaptación del exitosísimo libro de Colin Hoover, los fans estaban extasiados. La combinación de una historia impactante y la presencia de Blake prometía un éxito seguro, pero lo que comenzó como un sueño se transformó en una pesadilla detrás de las cámaras. Desde el inicio del rodaje se habló de tensiones entre Blake y su coestrella y director Justin Baldoni. Aunque al principio parecían ser solo rumores, pronto empezaron a salir a la luz detalles que no podían ser ignorados. Según fuentes cercanas a la producción, Blake y Justin tuvieron múltiples diferencias creativas al punto de que se dice que hubo 2 cortes diferentes de la película. O sea, 2 versiones de la película, como pasa con muchas. El Suicide Squad del director y el de Warner, que siempre las compañías igual hacen el peor corte y sacan ese. La Liga de la Justicia de Zack Snyder, la Liga de la Justicia de mierda. ¿Cuál salió primero? Adivina. Blake es productora también de la película, así que tuvo un papel importante en estas decisiones, lo que no le caía muy bien a los que estaban en el set. Claramente sus decisiones no parecían ser las mejores. Blake fue particularmente insistente en mantener la canción Cherry de Lana Del Rey en una de las escenas clave, a pesar de la resistencia del equipo de producción, que consideraba la canción demasiado intensa para ese momento de la película. La decisión de Blake de luchar por mantener la canción es solo uno de tantos ejemplos de cómo se involucró en cada detalle de la producción, lo que a algunos les pareció como una especie de intrusión más que una contribución. Pero no solo las decisiones creativas generaron ficción. Los rumores de un distanciamiento entre Blake y Justin se intensificaron cuando los dos comenzaron a evitar hacer promoción juntos. Mientras Justin abordaba temas más serios relacionados con el mensaje de la película sobre la violencia doméstica, Blake y el resto del equipo optaban por una narrativa un poco más ligera, lo que creó una evidente desconexión en la forma en que el proyecto era presentado al público. La tensión no se reflejó solamente en esta diferencia, ¿no? También se reflejaba en el set. De hecho, hay videos que capturaron de discusiones en el set, personas que eran extras o personas que estaban simplemente a los alrededores porque escenas se grabaron en la calle.
Y como si los problemas en el set no fueran suficientes, la promoción de la película solo va empeorando una situación que ya de por sí venía bastante rara. Blake, quien solía ser vista como una maestra del carisma en las entrevistas, y obviamente, recordemos, es la esposa de Ryan Reynolds, tenés en tu casa a un genio del carisma. Si no aprendes nada de ese tipo, que lo tenés todo el tiempo al lado tuyo, no te puedo, ya no sé. Imagínate vivir con Ryan Reynolds, estás aprendiendo todo el tiempo. La maestra del carisma entonces ahora es objeto de críticas por una actitud un poco rara, no sé cómo decirlo. En medio de esta situación reflotó una entrevista que tuvo con la periodista Kirstie Fla. Se llama Kirstie. No sé cómo se pronuncia. Si lo sabes, coméntame por favor. Donde respondió de una forma un poco sarcástica y muy poco amable cuando la felicitaron por su embarazo. El incidente con esta periodista no solo fue un mal momento, fue una señal temprana de que Blake no solo estaba dispuesta a defender su privacidad y su enfoque en sus propios términos, sino que básicamente no le importaba cómo quedaba cuando estaba trazando esta línea y lo que pudieran opinar o hacer algunos miembros de la prensa en respuesta. La manera en que Blake manejó la situación, con respuestas muy cortantes y un humor que algunos consideraron inapropiado, dejó a muchos preguntándose si la imagen de la dulce y accesible Blake era solo una fachada. Pero lo que realmente sacudió su imagen fue la forma en que manejó la promoción de esta película. En lugar de abordar el tema serio del abuso doméstico, Blake y el equipo fueron muy criticados por tratar a la película como si fuera una comedia romántica ligera. Los fans obviamente no tardaron en expresar su descontento, acusándola de ser superficial y desconectada de la realidad. Porque, recordemos una vez más, esta película está basada en un libro. Hay un montón de gente que ya sabe de qué trata. Most of us, if we're lucky enough to run into a celebrity in public, we only have a few moments to maybe speak with you guys. But for people who see this movie, who relate to the topics of this movie on a deeply personal level, they're really going to want to talk to you. This movie is going to affect people, and they're going to want to tell you about their lives. So if someone understands the themes of this movie, comes across you in public, and they want to really talk to you, what's the best way for them to be able to talk to you about this? How would you recommend they go about it? Like asking for like my address or my phone number or like my location share. Or I could just location share you and then we could I'm just Social security number. I'm a Virgo, so I'm like, are we talking logistics? Are we talking emotionally? Oh, and then we could I'm a Virgo, so I'm like, are we talking logistics? Are we talking emotionally? Yeah, what's been every way, the humanity of this thing. So yeah, I cried. I suffer from toxic masculinity. Absolutely not. No. El marketing de esta película está totalmente desconectado del eje, del elemento principal de la historia. Entonces, claro, hay un montón de gente preguntándose dos cosas. O nos están engañando, o cambiaron toda la historia y no tiene nada que ver con aquello que conocemos. O como mínimo, lo que un montón de gente está diciendo en internet es que poco respetuosa la forma de encarar la promoción de un proyecto que el eje es la violencia doméstica y se lo toman de una forma muy rara. Bueno, ella está más rara que nadie. En lugar de destacar los aspectos más duros y realistas de la trama, las promociones se centraron en el romance, en la moda, en tonterías, lo que lleva a una reacción violenta en las redes sociales. Para muchos, la forma en que Blake se manejó en las entrevistas, evitando tocar los temas delicados de la película y enfocándose en cuestiones triviales, en boludeces, como decimos en Argentina, fue la confirmación de que la actriz está más interesada en su imagen pública que en la película en sí. El video de detrás de cámaras que se filtró mostrando a Blake tomando control de una escena íntima e indicando a Justin cómo debía actuar, solo sirvió para reforzar la percepción de que esta chica está tratando de dominar el proyecto a su manera. Para algunos, esto es visto como una falta de respeto hacia el director, mientras que otros lo interpretan como una muestra del compromiso de Blake con su visión del film. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que este tipo de comportamientos avivaron el fuego de la controversia. Mucha gente que la critica lo que dice básicamente es que esta chica lo que está haciendo es creer que ella está en un nivel que realmente no tiene. No es una estrella nivel todo tiene que girar alrededor mío. Al contrario, ella tiene que ganarse ese sitio manejándose de otra manera. Pero claro, uno de los grandes problemas a la hora de que ella vea en dónde está ubicada es cómo los medios, cómo se la, digamos, pone en un sitio que en gran parte, esto lo sabe cualquiera y lo ve cualquiera, tiene que ver con la persona con la que ella está casada. El 90% del éxito y la gloria de Blake, con todo respeto, viene porque
está en una relación con una de las personas más queridas de la industria. Y mientras todo esto ocurre, es inevitable comparar la situación con la imagen pública de su pareja, Ryan Reynolds. A diferencia de Blake, Ryan es conocido por su sentido del humor, su trato espectacular y su capacidad para manejar a la prensa con elegancia. El tipo es como el Michael Jordan de la imagen pública, un puto amo. E incluso en las peores situaciones, Ryan siempre logra salir bien parado, lo que hace que el contraste con la actual imagen de Blake sea mucho más marcado. Otra vez lo que dije antes, tenés a un tipo perfecto y a esta mujer que cada vez que da un paso parece que la está cagando. Ryan Reynolds, con su actitud completamente desenfadada, su capacidad para conectar con el público, ha sido un maestro en manejar la opinión pública. Sus bromas en las redes sociales, en general con mucha autocrítica y llenas de humor, le ganaron un lugar especial en los corazones de los fans. Incluso cuando el tipo se enfrenta a algún tipo de situación difícil, parece manejarlo todo con una gracia y un carisma que lo hace casi invulnerable a las críticas. El tipo ha tenido muchos malos momentos o muchos malos proyectos, y eso lo ha transformado en algo positivo incluso. Nunca da un paso errado. Puede ser, alguno debe haber, pero el tipo, incluso cuando hay un paso errado, lo retransforma y lo usa a su favor y termina quedando mejor. Mientras tanto, su esposa, donde podría manejarse con un poco de gracia, hace todo lo contrario. Y esto es lo que está haciendo específicamente en entrevistas y demás, que es quedar como una persona pasivo-agresiva. Este contraste lleva a muchos a preguntarse cómo es posible que una pareja tan perfecta tenga personalidades tan opuestas en público. Mientras que Ryan sigue siendo el chico dorado de Hollywood, Blake se encuentra en medio de una tormenta de críticas. Las recientes tensiones en la carrera de ella resaltaron aún más las diferencias entre los dos, planteando la incómoda pregunta de si la presión de mantener esa imagen pública perfecta está comenzando a desgastar a Blake. Es interesante observar cómo, mientras ella está siendo criticada por su enfoque y su actitud en las entrevistas, Ryan logró mantenerse alejado completamente de la controversia, incluso cuando viene siendo arrastrado a la narrativa, porque claramente tiene conexión con esta chica y con la película. Él no solo apoya públicamente a su esposa, lo cual es una obviedad, sino que también escribió una escena clave de esta película, pero logró hacerlo sin perder su popularidad, sin atraer críticas, nada. El tipo no tiene una mínima conexión con este quilombo. Y justamente así vemos el nivel que tiene él de surfear la ola. El tipo nunca cae mal parado. Eso tiene dos formas de ver, ¿no? O es el puto amo, el hombre más bueno del mundo, todo perfecto, o la segunda opción es que es un genio. Las redes sociales obviamente están destrozando a Blake, no están dejando una mínima cuota de piedad. En las redes entonces vemos desde acusaciones de ser insensible hasta que está desconectada de la realidad. Incluso hay quienes sugieren que su actitud actual es solo la punta del iceberg de un problema mucho mayor. La percepción pública de Blake cambió drásticamente en un periodo de tiempo muy corto. La persona que antes se veía como una actriz con un toque de glamour y elegancia, ahora es percibida por muchos como una figura distante, fuera de contacto con la realidad, e incluso, irónicamente, como ya dijimos, que está fuera de la realidad de esta película. ¿Cómo respondió Blake a todo esto? Bueno, intentó salvar un poquito la apariencia compartiendo recursos sobre violencia doméstica en sus redes sociales, pero para muchos esto llegó demasiado tarde y no fue suficiente para reparar el daño hecho durante las entrevistas y la promoción. A veces cuando querés sacar las papas del fuego que se te están quemando, terminás haciendo todo peor y exagerado. Entonces la gente cree que esto no solamente no es sincero, sino que es como una especie de ¡ay! Estoy desesperada, ¿qué hago? Cosas de violencia de género, claro que me interesan, miren, les dejo unos datos de violencia de género. Raro, todo está raro. La carrera de Blake hoy, si me preguntan a mí, está en un punto crítico. Dependiendo de cómo maneje los próximos pasos, podría recuperar el amor del público o, en todo caso, podría continuar en una espiral descendiente. ¿Será capaz de mostrar una faceta más humana y accesible, reconociendo algunos errores de estos últimos tiempos, o mantener su postura firme, arriesgándose a alienar más a su audiencia? Si me preguntan a mí, lo que tiene que hacer esta mujer es recostarse en su pareja, que seguramente le va a decir 2 o 3 cosas sobre todo lo que está pasando, y sobre todo dejar el ego de lado, porque en parte parece que tuviera un poco de ego, ¿no? En la forma en la que se está manejando. Si deja el ego de lado, puede
recuperar el cariño del público. ¿Podrá hacerlo? Esa es la gran pregunta. Respóndeme vos por ahí abajo. ¿Qué opinás? ¿Qué crees que va a pasar con Blake Lively? No te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Adiós.